Una excelente tarde, sean todos ustedes bienvenidos a este quinto día de nuestras jornadas académicas, hoy compartiendo este segundo seminario internacional de actualización de farmacología para el personal sanitario. Gracias por estar con nosotros. Estaremos arrancando, recordarles nuestra promoción exclusiva para todos nuestros participantes que han decidido certificarse. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de Levens Capacitaciones a este ciclo de conferencias. Ha sido todo un gusto compartir ya este quinto día de charlas, de conferencias, mientras las personas se van enlazando también. Estamos en vivo para nuestros distintos vínculos y nexos, en vivo también para Facebook Live y para YouTube. Gracias por estar con nosotros, listos y predispuestos para seguir aprendiendo a nuestros distintos gremios, asociaciones y centros de enlace que están compartiendo con nosotros: Medical Brain, ASO Salud de la Universidad Técnica de Ambato, SEM de la Universidad Técnica de Ambato, Química, Bioquímica, Alimentos y Farmacéutica, CUBAF de la Universidad Central del Ecuador, desde la Facultad de Ciencias de Ingeniería de Alimentos y Bioquímica de la Universidad Técnica de Ambato y desde la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, desde la carrera también de Bioquímica y Farmacia. Gracias por estar con nosotros. Hoy tendremos dos charlas muy interesantes con quienes vamos a estar compartiendo y queremos recibir de una manera muy especial a nuestra primera expositora, la doctora Paulina Gabriela Andino Peñafiel. Conozcamos un poco de su trayectoria, mientras también toda la gente se va conectando a compartir con nosotros en estas jornadas académicas. Les damos la más cordial bienvenida. Recordarles que ya se encuentran habilitadas las conferencias del día de ayer también para todos ustedes, y pues es un gusto recibir a la doctora Paulina Gabriela Andino Peñafiel. Ella es especialista en psiquiatría y salud mental por la Universidad de Guayaquil y el Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, médico general por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y autor y coautora de varias publicaciones científicas de carácter nacional e internacional. Estaremos topando la temática de psicofármacos, uso adecuado de antidepresivos. Doctora Paulina, una excelente tarde, gracias por estar con nosotros, los mejores éxitos, un gusto compartir con usted. Dejamos de compartir pantalla y le podemos escuchar en este momento, y bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a iniciar el tema porque es un poquito extenso y he tratado de resumirlo lo mejor posible. Listo. Entonces, ¿empezamos con el tema o esperamos un poquito? No sé qué me diga. Sí, arrancamos, por favor, doctora. Continuemos nomás. Muchas Listo. gracias. Para iniciar con lo que son los psicofármacos, he preparado un poquito la historia, pero de igual forma esta se le ha hecho de una forma resumida, ya que toda la historia de lo que abarcan los psicofármacos y la psiquiatría en general es muy extensa, por lo cual he marcado 3 hitos importantes en la historia de la psicofarmacología. La primera con el exponente que es Pinel, el cual propuso la liberación de cadenas mentales. Esto fue un importante avance para la psiquiatría, porque antes de Pinel sabíamos que en los nosocomios o en los manicomios se trataban a los pacientes de forma deshumanizada. Generalmente ellos permanecían encarcelados, prácticamente incluso encadenados. A partir de los postulados de Pinel, empezó a dar un tratamiento más humanizado a los pacientes con trastornos psiquiátricos. El postulado de Pinel coincidió con los postulados de libertad y fraternidad de la Revolución Francesa en el año de 1789. Otro hito importante también es el inicio del psicoanálisis. Como sabemos, el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud. ¿Por qué es importante esto? Porque él empezó con esfuerzos por comprender la mente. Y a partir de esto, los esfuerzos por comprender el comportamiento y la conducta humana. Para mí, el más importante hito de la historia de los psicofármacos y de la psiquiatría es el uso por primera ocasión de los antipsicóticos. La primera persona que utilizó antipsicóticos como tal para su uso fue Jean Belay y con su compañero Denitar. Ellos realizaron un estudio en un grupo de pacientes psicóticos en los cuales solo utilizaron la clorpromacina. Al tener unos efectos excelentes con este antipsicótico, ellos prácticamente compartieron su estudio y empezó el uso de la clorpromacina desde el año de 1952. Continuamos. ¿Qué son los psicofármacos? Bueno, los psicofármacos, de forma resumida y sencilla, simplemente son los tratamientos farmacológicos para tratar trastornos psiquiátricos. También se le denomina fármacos psicotrópicos y fármacos psicoactivos.
A los psicofármacos los podemos clasificar de varias maneras. En general, se les puede clasificar tanto por su aplicación clínica, por su estructura, por su mecanismo de acción, de acuerdo al tiempo en el que fueron desarrollados y también de acuerdo a sus diferencias. Más adelante vamos a hacer una clasificación de acuerdo a su aplicación clínica o de acuerdo a sus indicaciones. Es importante dentro de los psicofármacos conocer sus acciones farmacológicas, como su nombre lo dice. Tanto la respuesta y la tolerabilidad de los psicofármacos van a depender de factores genéticos y de factores ambientales. Esto va a explicar por qué en algunos pacientes podemos encontrar buenas respuestas ante determinado fármaco. Sin embargo, en otro grupo de pacientes podemos encontrar efectos totalmente nulos. ¿Por qué se produce esto? Porque cuando nosotros tenemos fármacos, incluso de una misma familia, estos pueden tener ligeras diferencias en cuanto a su estructura molecular, en cuanto al tipo de interacción que tenga con los sistemas de neurotransmisores, también a las características farmacocinéticas y a la presencia o ausencia de metabolitos activos y a su forma de unión a las proteínas. Todas estas características sumadas a características bioquímicas que van a ser propias del paciente van a determinar la eficacia, la tolerabilidad, los efectos adversos e incluso los riesgos de la relación entre el riesgo y el beneficio del uso de un fármaco. Entonces, ¿cómo hacemos la elección de un fármaco dentro de la psiquiatría? Realmente existen algunos fármacos que están aprobados por la FDA para diferentes trastornos. Y repito, no existe en sí una seguridad o una eficacia de algún tratamiento en específico. Tampoco vamos a conocer en realidad en qué pacientes se van a presentar efectos adversos o no. Por lo tanto, la elección del fármaco tiene que hacerse de manera individual y de acuerdo a la experiencia clínica que tenga el médico. De igual forma, es necesario conocer las características que tenga el trastorno que está presentando el paciente y las características propias del fármaco. Para conocer un poco sobre las características del fármaco y su eficacia clínica, es necesario recordar ciertos términos como son la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? Son los cambios que va a experimentar el fármaco dentro del organismo. También es importante conocer la farmacodinamia. En la farmacodinamia vamos a estudiar la intensidad y la variación con el tiempo de los efectos del fármaco, cuyos aspectos principales van a tener en cuenta los mecanismos por los cuales actúan los receptores, la curva de la dosis-respuesta, el índice terapéutico, la aparición de fenómenos de tolerancia, dependencia y abstinencia. En la farmacodinamia también estudiamos el mecanismo de acción y la respuesta clínica también, que va a incluir las reacciones adversas, que va a ser el resultado entre la interacción entre el fármaco y la predisposición genética que tenga el paciente para presentar estas reacciones adversas. Ahora nos preguntaremos, ¿bajo qué mecanismo funcionan los psicofármacos? Realmente no se conoce a ciencia cierta. Sin embargo, la teoría más aceptada es que los psicofármacos alteran las concentraciones sinápticas de ciertos neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores? La dopamina, la serotonina, la histamina, la noradrenalina, el ácido gamma-aminobutírico y la acetilcolina. Esto puede actuar mediante antagonismo o agonismo de sus receptores o interacción con los neurotransmisores o también a través de unión de las proteínas. Tenemos que también conocer que algunos psicofármacos comparten estas características, es decir, un psicofármaco puede ser agonista y antagonista al mismo tiempo. Nosotros también podemos decir que no se conoce bien el mecanismo de acción de los psicofármacos al tomar en cuenta a ciertos fármacos que no actúan sobre estas monoaminas que les había comentado. Por ejemplo, existe ahora el uso de la ketamina. La ketamina es un anestésico que actúa sobre el sistema del glutamato. Sin embargo, la ketamina actualmente se está utilizando en psiquiatría. ¿Para qué? Para mejorar los síntomas en pacientes que tienen depresión mayor y que son resistentes al tratamiento. Con la ketamina se ve una rápida respuesta y resulta eficaz también ese tratamiento. Por lo tanto, aquí tendríamos una
también razón para pensar que el mecanismo no solamente va a depender de estas monoaminas antes señaladas. Como personal de salud es necesario conocer cuáles son los efectos secundarios habituales que van a presentar los pacientes que están tomando psicofármacos. Por lo tanto, dentro de estos efectos secundarios es necesario conocer la probabilidad de que estos se vayan a producir, qué efecto va a presentar en la calidad de vida del paciente y cómo van a evolucionar en el tiempo estos efectos secundarios. Porque pueden existir efectos secundarios al inicio del tratamiento, por ejemplo, podemos presentar o pacientes pueden presentar náusea con el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o venlafaxina. Sin embargo, este efecto secundario va a ser solamente por un lapso de tiempo corto. También podemos presentar efectos secundarios opuestos. Voy a tomar a los mismos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por ejemplo, que al inicio del tratamiento, los pacientes que toman este tipo de medicamento presentan una pérdida ponderal, es decir, una pérdida de peso. Sin embargo, conforme se prolonga el tratamiento, van a tener el efecto opuesto, es decir, una ganancia de peso. Dentro de los efectos secundarios también existe una tercera grupo que puede ser los efectos secundarios diferidos. Un ejemplo de esto es la discinesia tardía. De la discinesia tardía hablamos un poquito más adelante, que se produce con el uso de neurolépticos por más de 6 meses. O también se ha asociado, por ejemplo, con el uso de antagonistas dopaminérgicos, el cáncer de mama. Por lo tanto, es importante que como personal médico nosotros tomemos en cuenta estos efectos y cuando tengamos un paciente que está tomando, por ejemplo, antagonistas dopaminérgicos, enseguida realizar exámenes para tratar de prevenir la aparición de alguna de estas enfermedades. Ahora, vamos a analizar en forma general cuáles son los efectos secundarios que pueden presentar los psicofármacos, sobre todo los nuevos fármacos. Dentro de estos efectos secundarios podemos encontrar somnolencia. Si es que estamos tratando un paciente que presenta agitación, ansiedad o insomnio, podemos prácticamente agradecer este efecto secundario. Pero si nosotros tenemos ya somnolencia diurna, es necesario que nosotros tomemos precauciones y eduquemos al paciente con respecto a este efecto, ya que hay que tener en cuenta que si él está operando maquinaria pesada o maneja un vehículo, es necesario que tenga precaución debido a la somnolencia diurna. Y esto también tenemos que registrarlo en nuestra historia clínica. Molestias gastrointestinales generalmente se presentaban con los antiguos antidepresivos y antiguos antipsicóticos. Generalmente había sequedad bucal y estreñimiento. Esto debido a los efectos antimuscarínicos que tenían estos fármacos. Sin embargo, actualmente los nuevos fármacos actúan más sobre la serotonina, pero tenemos que recordar que la serotonina está ampliamente distribuida en el tubo digestivo. Por lo tanto, este tipo de pacientes sí pueden tener trastornos gastrointestinales, como por ejemplo gastralgias, náuseas, meteorismos, diarreas, pero tenemos que pensar que estos efectos van a ser transitorios. Sobre todo los pacientes que toman antidepresivos tipo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Para evitar estos efectos es necesario empezar con dosis baja del medicamento o utilizar medicamentos de liberación retardada. Otro de los efectos secundarios que pueden presentar los nuevos psicofármacos o los psicofármacos en general son trastornos del movimiento. Estos se han reducido debido al nuevo uso o por los nuevos fármacos utilizados. Generalmente ahora se utilizan antagonistas serotoninérgicos, dopaminérgicos, pero ¿se ha visto trastornos del movimiento con estos nuevos fármacos? Pues sí, sobre todo con un medicamento en específico, que es la risperidona. La risperidona pertenece a los nuevos antipsicóticos o a los antipsicóticos atípicos. Sin embargo, es el que comparte la mayoría de características en cuanto a efectos adversos que los antipsicóticos antiguos o típicos. Otro de los nuevos medicamentos que presenta trastornos del movimiento o síntomas extrapiramidales es la olanzapina. Y el aripiprazol también se le ha visto relacionada con problemas de acaticia grave.
También los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina nos pueden dar problemas de acaticia e incluso de discinesia tardía. Hablamos un poquito más adelante de estos trastornos del movimiento y con eso van a entenderme de mejor forma. La disfunción sexual sí se presenta sobre todo con los antidepresivos tipo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, con disminución de la libido, con alteraciones de la erección y eyaculación y anorgasmia femenina. Esto en un porcentaje del 35 o al 75%. Los pacientes por sí solos no tocan este tema. Por lo tanto, como personal de salud es necesario que al escuchar que este paciente está tomando antidepresivos de este tipo, es necesario preguntarle sobre este tipo de alteraciones en la esfera sexual. Porque lo más importante al tratar un paciente con psicofármacos es que mantenga una calidad de vida buena. Aumento de peso puede existir en los pacientes, por supuesto, sobre todo con el uso de antipsicóticos atípicos. Esto se puede deber tanto a la retención de líquidos, al aumento de ingesta calórica o también a la disminución del ejercicio físico o alteraciones metabólicas. También algunos medicamentos por sí producen aumento de peso. Por ejemplo, el ácido valproico, nosotros utilizamos en psiquiatría como un estabilizador del estado de ánimo. También los medicamentos dopaminérgicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Para nosotros contrarrestar este aumento de peso se puede utilizar la metformina. De igual forma, tenemos que conocer que la olanzapina, uno de los antipsicóticos atípicos, pueden causar resistencia a la insulina. Esto nos puede llevar a un aumento de apetito y, por lo tanto, una ganancia ponderal. Y en realidad producir un desequilibrio metabólico. Este desequilibrio metabólico también nos va a llevar a otras alteraciones, como por ejemplo las alteraciones de la glucemia. De acuerdo a la FDA, hay una precaución con estos dos medicamentos, la clozapina y la olanzapina, porque se han visto que están más asociados a producir alteraciones de la glucosa. Por lo tanto, es necesario realizar pruebas de cuando está tomando el paciente este tipo de medicamentos para ver o descartar alteraciones de este tipo. Hiponatremia podemos presentar o pueden presentar los pacientes que están consumiendo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y oscarbamazepina, sobre todo pacientes ancianos. Si nosotros tenemos un paciente anciano que empieza con confusión, letargo o agitación y está tomando un inhibidor de la recaptación de serotonina, hay que pensar inmediatamente que puede tratarse de una hiponatremia. Alteraciones cognitivas presentamos generalmente con el uso de medicamentos como agonistas benzodiazepínicos. Estos presentan alteraciones de la memoria mucho más acusados que otro tipo de medicamentos. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, la lamotrigina, la gabapentina, el litio, los antidepresivos tricíclicos y el bupropión pueden producir alteraciones de la memoria y fluidez verbal, pero estos son más leves que los que producen las benzodiazepinas y los medicamentos con propiedades anticolinérgicas. Con la medicación también podemos encontrar algunos efectos como son la sudoración, sobre todo en aquellos pacientes que están consumiendo antidepresivos tricíclicos o medicamentos que son fenotiazinas. Esta sudoración suele ser copiosa e incluso puede llevarles al paciente a tener un aislamiento social por vergüenza de este síntoma, ¿no? Alteraciones cardiovasculares generalmente se daban más con el uso de los antidepresivos tricíclicos y con el tratamiento también de fenotiazinas. Generalmente estos presentaban alteraciones de la presión arterial y alteraciones de la conducción cardíaca. Sin embargo, en todo aquel paciente que nos remita un antecedente de alteración cardíaca, es necesario realizar un electrocardiograma porque dentro de algunos antipsicóticos, incluso atípicos, sí se ha visto que hay alteraciones cardíacas, sobre todo prolongación del segmento QT. Exantemas podemos encontrar dermatitis exfoliativa grave, sobre todo con el uso de la lamotrigina o síndrome incluso de Steven-Johnson. Por lo tanto, si tenemos un paciente con lamotrigina, tenemos que pensar que él puede presentar prurito y urticaria. Pero si el paciente presenta linfadenopatías, dolor de garganta, fiebre o exantema que no respeta ni el cuello ni la cara,
hay que tomar especial cuidado e indicarle al paciente que tiene que acudir inmediatamente a un chequeo médico para que el médico suspenda la medicación, es decir, la lamotrigina. Los antipsicóticos, sobre todo los típicos, presentaban alteraciones de los movimientos. Entonces, a esto se le denominan movimientos anómalos de origen iatrogénico. Uno de estos es el parkinsonismo, que está inducido, como su nombre lo dice, por neurolépticos. Se caracteriza por una hipertonía, una postura encorvada, como podemos ver en el gráfico, una marcha en pasos cortos, o puede existir el temblor fino en las manos. El paciente también puede tener cialorrea y rigidez en rueda dentada. Este tipo de efecto se puede presentar entre el 5º día y el 3er mes de tratamiento. La explicación de por qué se produce, piensan que se produce por bloqueo de receptores dopaminérgicos 2 a nivel del núcleo caudado y la vía negroestriada. El tratamiento en sí consiste en retirar el neuroléptico que le está produciendo esta alteración y utilizar anticolinérgicos. Hay que tomar en cuenta que una vez que suspendo el antipsicótico o el neuroléptico que le está produciendo estos movimientos anómalos, el paciente puede persistir con esta sintomatología durante 4 a 6 semanas. Por lo tanto, el médico debe valorar el uso de los anticolinérgicos durante este tiempo, es decir, hasta que los síntomas remitan. Otro de los movimientos anómalos que se los pone aquí directamente es el síndrome neuroléptico maligno. Este tipo de trastorno es mortal. Su incidencia es baja, es del 0.01 al 0.02%. ¿Por qué se le incluye dentro de los movimientos anómalos? Porque uno de sus signos, de su triada característica, son las alteraciones motoras, que se caracterizan por rigidez, temblor, mioclonías o incluso acaticia. También el paciente puede presentar, o mejor dicho, presenta alteraciones mentales como delirio, estupor, coma o obnubilación y síntomas vegetativos o autonómicos como hipertermia, taquipnia, taquicardia, tensión arterial lábil, palidez y sudoración. Estos pacientes también presentan alteraciones de las pruebas analíticas, es decir, presentan elevación de la creatinfosfoquinasa, pueden presentar mioglobinuria y pueden llegar incluso a una insuficiencia renal. Como les dije, este es una patología totalmente peligrosa. El tratamiento suele ser sintomático. Sin embargo, se ha probado con algunos medicamentos como es la bromocriptina y amantadina. Durante mi experiencia en la psiquiatría solo he visto un caso. El paciente ameritó tratamiento en terapia intensiva. Algo un poquito más común son las distonías agudas. En esta sí voy a hacer un poquito de énfasis. Esto se caracteriza por contracciones breves o prolongadas que dan lugar a movimientos o posturas anormales muy evidentes. El paciente puede tener lo denominado como crisis de óculo-giros, protrusión de la lengua, trismo, tortícolis, alteraciones faringolaringias y posturas distónicas del tronco y de las extremidades, como podemos observar en el gráfico. Este tipo de efecto se presenta al inicio del tratamiento, por lo general en pacientes varones menores de 30 años. Aumenta mucho más su presentación si el paciente es consumidor de drogas o consumidor de alcohol. Se produce cuando se da dosis elevadas de antipsicóticos de alta potencia. Se cree que se produce por hiperactividad dopaminérgica a nivel de los ganglios basales. Como anécdota tengo que aquí en la ciudad de Riobamba tuve un paciente que tuvo una distonía aguda después de tomar, le prescribieron 10 gotas de risperidona. Es un antipsicótico atípico y la dosis no está muy elevada. Sin embargo, tuvo esta contracción muscular a nivel del cuello que le causó un dolor intenso. Pasó de clínica en clínica y no entendían y llegaron a ayudarle a este paciente. Le pusieron incluso un cuello ortopédico, le dieron analgésicos, pero esto no remite solo con analgésicos, porque se produce por otro mecanismo de acción como el que ya les dijimos anteriormente. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? Generalmente reducir la dosis o cambiar de neuroléptico definitivamente, y se puede también utilizar antagonistas dopaminérgicos.
En mi experiencia personal, esto sí se ve con mucho más frecuencia, sobre todo en pacientes que están consumiendo risperidona o haloperidol. También utilizamos con buena respuesta el uso del diazepam, una ampolla diluida, damos en dosis respuesta. Cuando ya van cediendo los síntomas de las contracciones fuertes y dolorosas que presentan estos pacientes, vamos retirando el tratamiento. Es importante señalar que esta es una de las causas para que el paciente abandone los tratamientos, porque se asusta y tiene miedo de volver a tomar un fármaco por miedo de presentar otra vez este efecto secundario. Otro de los efectos secundarios es la acaticia aguda, que se caracteriza por una sensación subjetiva o presencia de síntomas objetivos de agitación, produciendo en el paciente una sensación de ansiedad. Es uno de los pacientes que caminan de un lado al otro, se sientan, se levantan, tienen movimientos de balanceo de manera continua. Este se puede producir por antidepresivos, antipsicóticos y simpaticomiméticos. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres de mediana edad. ¿Qué se debe hacer como tratamiento para esta patología? Disminuir la dosis, considerar el cambio de psicofármaco que esté utilizando y utilizar antagonistas beta-adrenérgicos, anticolinérgicos o benzodiazepinas. La disinencia tardía, como les expliqué anteriormente, es un efecto diferido. Se refiere a movimientos corioatetósicos irregulares, involuntarios y anómalos de los músculos de la cabeza, de las extremidades y del tronco. La disinesia tardía puede ser imperceptible y también puede llegar a ser incapacitante, ¿sí? El paciente con disinesia tardía también puede presentar movimientos periorales, con movimientos de la lengua, puede simular un movimiento de masticación, así como también movimientos laterales de la lengua. También puede presentar movimientos de los dedos y apretar también los puños. Como les dije, estos movimientos se presentan cuando tenemos un tratamiento de más de 6 meses. Generalmente se presenta entre un 10 a un 20% en aquellos pacientes que tienen tratamientos de más de un año y entre un 20 y un 40% en aquellos pacientes hospitalizados. Generalmente esto se da porque se utiliza aquí dosis más alta de antipsicóticos. Entre el 5 al 40% de este tipo de efectos pueden remitir. El tratamiento puede consistir en utilizar o en disminuir las dosis del antipsicótico o cambiar a un antipsicótico atípico. El antipsicótico que más se recomienda en este tipo de patologías es la clozapina, ¿no? El temblor ortostático, en cambio, se refiere a alteraciones rítmicas del movimiento con una frecuencia superior a un segundo, es decir, es como un temblor fino. Esto se puede presentar más frecuentemente por el uso de medicamentos como el litio, antidepresivos y ácido valproico. El tratamiento consiste en primero disminuir la dosis del fármaco, luego evitar el consumo de cafeína, tomar el fármaco, tratar de dar prescribir el fármaco durante la noche para disminuir el temblor fino de la mañana, y se puede utilizar también beta-adrenérgicos como el propanolol para disminuir este efecto. La mioclonía nocturna, en cambio, se caracteriza por contracciones bruscas y estereotipadas de determinados músculos de las piernas durante el sueño. Esto produce despertar frecuente, un sueño no reparador y somnolencia diurna en el paciente. Se presenta con poca frecuencia en aquellos pacientes que están tomando inhibidores de la recaptación de serotonina. El tratamiento suele basarse en el uso de benzodiazepinas y levodopa, o también con menos frecuencia el uso de opiáceos. Y por último, dentro de estos movimientos anómalos tenemos al síndrome de piernas inquietas. Este se caracteriza con una intensa sensación de hormigueo a nivel de las pantorrillas, estando el paciente sentado o recostado. Esto suele ocasionar también alteraciones del sueño porque el paciente no puede conciliar el sueño y se presenta apenas en un 5% con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El tratamiento suele basarse más en masajes, en movimiento de las piernas o en el uso de propanolol, ácido valproico, carbamazepina. Podemos utilizar también benzodiazepinas y en otras ocasiones opiáceos. Hasta aquí hablaríamos de los efectos secundarios en general de los psicofármacos. Ahora, cuando nosotros estamos frente a
a pensar en qué psicofármaco voy a administrar a un paciente, también pienso en qué dosis voy a utilizar del paciente. Entonces, la dosis clínicamente eficaz de un fármaco va a depender de dos cosas: de las características del fármaco y de factores relacionados con el paciente. Dentro de los factores relacionados con el paciente tenemos que pensar en factores hereditarios, en la capacidad que tiene el paciente de metabolizar los fármacos, porque tenemos pacientes que son metabolizadores ultra rápidos, es decir, que necesitamos dosis más altas para conseguir un efecto en este tipo de pacientes, y también tenemos pacientes metabolizadores lentos, en los cuales dosis pequeñas del fármaco nos van a producir efectos adversos más intensos. También hay que pensar si el paciente tiene enfermedades concomitantes y en los fármacos que está tomando o que haya tomado para pensar en una interacción farmacológica. Cuando nosotros hablamos de la dosificación, también tenemos que saber que tenemos que mantenerla por un tiempo suficiente y en una dosis eficaz. Esto es muy importante entender el por qué utilizamos esto. Porque cuando nosotros mantenemos al fármaco en tiempo suficiente y una dosis eficaz, podemos disminuir la probabilidad de que el paciente tenga una recaída o una recidiva. Cuando tenemos por primera vez un paciente en el cual vamos a iniciar con psicofármacos, lo primero que nos pregunta es: ¿cuánto tiempo voy a tomar el tratamiento? Nosotros tenemos que tratar de ser lo más sinceros posibles. En la psicofarmacología es diferente al otro tipo de tratamiento que sabemos el tiempo clínico más o menos, que va a tomar el paciente, qué sé yo, un antibiótico o un analgésico. En psicofarmacología primero tenemos que decir al paciente que tenemos que esperar que el medicamento sea eficaz y si va a tolerar el efecto secundario, y que la decisión definitiva sobre la duración del tratamiento va a tenerse en cuenta cuando se conozca el grado de eficacia del medicamento. También es necesario conocer la naturaleza del trastorno por el cual está cursando el paciente, cuánto tiempo duraron sus síntomas y los antecedentes familiares alrededor de este trastorno, así como la tolerancia y los beneficios del tratamiento. El tratamiento puede tener 3 fases diferenciadas: el tratamiento inicial, la continuación y de mantenimiento. Tenemos que informarle al paciente que el tratamiento inicial puede durar varias semanas y que generalmente durante este tratamiento inicial es en donde vamos a ver los efectos adversos. Con los psicofármacos no vamos a tener una respuesta inmediata. Va a ser generalmente un poco más tardía que con los otros fármacos. Cuando nosotros vemos que en el tratamiento inicial es eficaz, podemos hablar de la continuación y del mantenimiento del tratamiento. Hay que explicarle también al paciente que el mantenimiento no siempre va a evitar las recidivas del trastorno que presenta y que en sí va a dar sí efectos protectores. Dentro de las pruebas analíticas van a depender tanto de las circunstancias clínicas y del fármaco que vamos a utilizar. En mi práctica clínica, personalmente, yo sí pido pruebas antes de iniciar el tratamiento por 3 razones. La primera es porque me va a ayudar primero a descartar alguna otra patología que sea clínica u orgánica y que me pueda explicar la manifestación de ciertos sintomatología en algún trastorno. La segunda causa por la que pido las pruebas clínicas es para ver o poder hacer una comparación. Es decir, las pruebas con las que inicio el tratamiento y después de un tiempo realizar unas pruebas de control. Y también para ver que el fármaco no vaya a alterar alguna prueba que ya haya estado previamente alterada en el paciente. Doy un ejemplo de lo que acabo de decir. He tenido pacientes en los cuales he iniciado el uso de quetiapina. Sin embargo, al iniciar las primeras pruebas analíticas, la función hepática estaba normal. Después de 3 meses de uso de la quetiapina, he visto que se me eleva la función hepática a 2 o 3 veces, por lo tanto tengo que suspender el tratamiento porque no puedo hacerle daño al paciente en ese sentido. También las pruebas analíticas pueden ser útiles para conocer las concentraciones de fármacos que tienen índices terapéuticos estrechos. Un ejemplo de esto es cuando utilizamos el litio, que es un estabilizador de estado del ánimo. Sabemos que el margen farmacéutico del litio es estrecho,
sobre este margen es tóxico, por lo tanto es necesario conocer las concentraciones del fármaco para saber si estamos dentro de este margen terapéutico. De igual forma, si nosotros tenemos un paciente con alteraciones cardíacas y voy a iniciar con psicofármacos, debo pedirle un electrocardiograma antes de iniciar el tratamiento. O si yo tengo pacientes que están tomando litio, sé que este produce alteraciones tiroides, hepáticas y renales, por lo tanto tendré que hacerles pruebas al inicio y durante el tratamiento. De igual forma con los que toman clozapina. Si también tengo algún paciente que tiene alteraciones sintomáticas y que yo estoy pensando en que tal vez son producto del abuso de drogas, es necesario realizar análisis de orina con periodicidad aleatoria para descartar el consumo, ¿no? ¿Cuáles son los resultados del tratamiento? Podemos tener 6 resultados del tratamiento. Dentro de estos son la respuesta y remisión, no es lo mismo. El objetivo del tratamiento con psicofármacos siempre va a ser el eliminar todas las manifestaciones que se producen por el trastorno y que el paciente sea capaz de regresar a la normalidad, es decir, a como era antes de tener el trastorno. En sí, el objetivo del tratamiento siempre es llegar a la remisión. La remisión es llegar a niveles inferiores del umbral sintomático que presenta el paciente. La respuesta se da cuando se disminuyen los síntomas, pero no desaparecen totalmente. La remisión es cuando hay la desaparición de los síntomas y los pacientes llegan a su estado de normalidad. El objetivo, repito, siempre es la remisión, porque la remisión nos va a dar la probabilidad de menores recidivas o recaídas en estos pacientes. Otra de los resultados del tratamiento puede ser la ineficacia del tratamiento. Siempre que inicio un tratamiento tengo que prever que puede ser ineficaz, por lo tanto tengo que establecer una terapéutica alternativa. Sin embargo, cuando estoy frente a la ineficacia del tratamiento, tengo que plantearme 5 preguntas. La primera, ¿es correcto el diagnóstico? Puede ser que los síntomas se deben a alguna enfermedad médica que no tome en cuenta. O también puede ser que los síntomas se presenten por abuso de sustancias. La segunda pregunta que debo plantearme es si estos síntomas están relacionados con el trastorno o están relacionados con los efectos secundarios del fármaco que estoy tomando. Por ejemplo, un paciente puede tener acaticia y yo la puedo confundir con una agitación psicótica. La tercera pregunta que debo formularme es, ¿el paciente está tomando el fármaco en la dosis adecuada y en el tiempo adecuado? Los psicofármacos necesitan tiempo para su absorción y su metabolización. Eso tenemos que recordar. La cuarta pregunta es, ¿la acción del fármaco está disminuyendo por alguna acción farmacocinética o farmacodinámica o me está haciendo interacción con algún otro fármaco? Y la quinta, y no por eso la menos importante, para mí la más importante, el paciente está tomando el fármaco, es decir, está tomando la dosis que le prescribí o está tomando el fármaco. Generalmente, este es el principal problema. El paciente llega a la consulta y piensa que tal vez va a ser retado porque no ha tomado la medicación. Entonces nosotros pensamos que es una ineficacia del tratamiento y empezamos a elevar dosis. Por lo tanto, hay que siempre decirle al paciente que tiene que decirnos la verdad cuando va a la consulta. La resistencia al tratamiento se da cuando nosotros empezamos un tratamiento y no responde el tratamiento incluso a varios intentos con fármacos distintos. Cuando tenemos resistencia al tratamiento es necesario realizar combinaciones de fármacos o incrementar la dosis del fármaco o incluso utilizar fármacos poco habituales. Otra respuesta es la tolerancia, es la aparición durante el tratamiento de la necesidad de incrementar la dosis del fármaco para mantener su efecto clínico. Esto hace referencia a una menor sensibilidad a los efectos adversos, es decir, utilizo dosis más altas y el paciente no presenta efectos adversos. ¿Qué es la sensibilización? La sensibilización es lo contrario a la tolerancia. Sensibilidad del fármaco aumenta con el tiempo, por lo consiguiente, el riesgo de aparición de síntomas va a aumentar también. Es decir, los efectos adversos van a ser más intensos. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Generalmente
Existe una adaptación fisiológica a un fármaco con el paso del tiempo. Existe el riesgo de abstinencia con numerosos fármacos, generalmente con todos los psicofármacos. Como regla general, cuando suspendemos súbitamente un fármaco, ahí tenemos un síndrome de abstinencia. Hay diferencias entre fármacos de la misma familia, por ejemplo, en las benzodiazepinas. El alprazolam presenta un síndrome de abstinencia más intenso que el uso de clonazepam. O también en los antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, sabemos que la paroxetina presenta un síndrome de abstinencia más intenso que los otros que pertenecen a esta familia. ¿Qué es la combinación de fármacos? Bueno, en la combinación de fármacos tenemos dos posibilidades, la potenciación y la combinación. La potenciación es cuando añadimos un fármaco que no es de la misma familia, es decir, que no es un psicofármaco, sería en general. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando nosotros estamos tratando a un paciente con antidepresivos, podemos utilizar levotiroxina para potenciar la acción del antidepresivo. Este es un ejemplo de potenciación. ¿Y qué es combinación? Es la utilización de psicofármacos, es decir, fármacos con las mismas indicaciones. Por ejemplo, la utilización de dos antidepresivos de distintas familias, la utilización de un antidepresivo y un antipsicótico o la utilización de un antidepresivo y un eutimizante. Estos serían combinaciones. Otra combinación es la psicoterapia y tratamientos farmacológicos. Esto tiene en general buenos resultados. Existen un sinnúmero de estudios en los cuales se habla que la combinación de estas dos terapias es lo idóneo. Solo la psicoterapia o solo la psicofarmacología no tienen el mismo resultado que la combinación de ambas. Y más aún cuando existe comunicación tanto con el psiquiatra como el psicólogo, es mucho mejor el resultado. Cuando nosotros vamos a utilizar psicofármacos, siempre tenemos que pensar que estos vamos a utilizar en diferentes grupos de pacientes. En niños, por ejemplo, no hay estudios que se hayan realizado directamente en ellos, sino solamente se extrapolaron los estudios que se realizaron en adultos. Tenemos que pensar que ellos tienen diferentes características farmacocinéticas y farmacodinámicas, también tienen menor volumen de distribución y el metabolismo en ellos es más rápido, por lo que se recomienda siempre dar dosis de acuerdo al kilogramo de peso y empezar con dosis lo más bajas posible. En el embarazo y la lactancia, obvio, no se recomienda ningún psicofármaco ni tampoco están aprobados. Hay que evitar la administración en general de cualquier fármaco durante el primer trimestre, pero esto siempre se tiene que valorar en consonancia con el riesgo y el beneficio que va a producir la utilización de ciertos fármacos. También hay que tener especial cuidado con muchos de ellos porque producen malformaciones a nivel del feto o alteraciones del tubo neural, por ejemplo, el ácido valproico, la carbamazepina, la lamotrigina puede producir alteraciones del labio leporino o fisura palatina, un ejemplo de esto. En ancianos es importante saber y conocer que los ancianos metabolizan más lentamente los fármacos, por lo tanto en ellos generalmente utilizamos la mitad de la dosis que utilizamos en una persona adulta. También tenemos que tener en cuenta que ellos ya tienen enfermedades comórbidas asociadas. Por lo tanto, hay más probabilidad de tener interacciones farmacológicas en este grupo. Pacientes con afecciones médicas, tanto el diagnóstico y el tratamiento terapéutico específico es necesario conocer, además, si tienen trastornos endocrinos, neurológicos, o son pacientes seropositivos, o están tomando algún tipo de medicamentos como levodopa o corticosteroides, porque estos pueden llevarnos a presentar manifestaciones que asemejan a un trastorno psiquiátrico, sin embargo, son resultado de estas alteraciones. Por ejemplo, en algunos pacientes VIH positivos hay la psicosis producida por esta afectación. También medicamentos como está señalado aquí, la levodopa o corticosteroides pueden presentar falsa manía. O con el uso de antibióticos que generalmente se utiliza es la ciprofloxacina, les invito a leer en uno de sus efectos, dice psicosis. No se presenta con mucha frecuencia, pero sin embargo sí está dentro de las precauciones y sus efectos.
Ahora, como les explicaba anteriormente, la clasificación de los psicofármacos es amplia. La podemos clasificar de 5 formas y yo les he puesto aquí la clasificación de acuerdo a su indicación en antidepresivos, antipsicóticos, eutimizantes, ansiolíticos e hipnóticos, nootrópicos y estimulantes. Para hablar de todos ellos necesitaríamos más de 1 hora. Ahora vamos a hablar específicamente de los antidepresivos, que también es una de la parte de las charlas de su uso adecuado. Primero vamos a entender para qué se utilizan los antidepresivos. Están indicados, como su nombre lo indica, para estados depresivos, para distimia, para síndromes disfóricos premenstruales, para trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios. También se utiliza en migraña, dolor crónico, trastornos de personalidad, trastornos por estrés agudo y trastornos de estrés postraumático, trastornos obsesivos compulsivos. La clasificación de los antidepresivos en sí se va a basar tanto en si son, también podemos clasificarlo de acuerdo al mecanismo de acción, de acuerdo a la estructura. He puesto aquí la clasificación de acuerdo al mecanismo de acción. Se clasifican en inhibidores no selectivos de la recaptación de aminas. Dentro de estos, los tricíclicos son los más conocidos en el país, la amitriptilina, la imipramina, la promipramina. Tenemos también los inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina, como es la reboxitina. Tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los que más he nombrado durante esta charla, como son el escitalopram, el citalopram, la fluvoxamina, la fluoxetina, la sertralina y la paroxetina. Inhibidores de la monoaminoxidasa. En el país no existen estos inhibidores de la monoaminoxidasa. Y tenemos también los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Dentro de los otros tipos de antidepresivos que comparten diferente mecanismo de acción, tenemos a la mirtazapina y al bupropión. Para hablar un poco de los mecanismos de acción o de cómo puedo yo utilizar un antidepresivo, es necesario tomar ciertas pautas. Primero, el realizar un correcto diagnóstico de una depresión. Segundo, utilizar el medicamento en la dosis y en el tiempo adecuado. ¿Por qué? Generalmente nosotros no educamos al paciente y el paciente quiere una respuesta rápida. Con los antidepresivos recién vamos a tener una respuesta a los 14 a 21 días. Es necesario que esto sepa el paciente. También es necesario cambiar el estilo de vida del paciente. Nos referimos a la alimentación, ejercicio físico y tomar en cuenta todos los factores que están desencadenando el trastorno depresivo. De igual forma, tenemos que tomar en cuenta que para mantener un tratamiento antidepresivo es necesario que mantengamos por el tiempo adecuado. Si nosotros vemos o nos apresuramos a tratar de cambiar de un fármaco antidepresivo a otro, podemos cometer errores al hacer que el paciente ya no reaccione o no responda al medicamento. Por lo tanto, tenemos que esperar un tiempo que se considera adecuado para poder pensar que el tratamiento está siendo ineficaz. Eso con respecto a los antidepresivos. Ahora, los antipsicóticos generalmente se indican para trastornos como esquizofrenia, psicosis exógena, delirio, manía, trastornos delirantes, el síndrome de Gilles-de-Tourette, dolor crónico y para neuroleptoanestesia. También se los utiliza en otras alteraciones como hipo y también como antieméticos. La clasificación de los antipsicóticos también es un poco extensa, sin embargo, solamente he puesto entre los típicos y los atípicos. Los típicos, el haloperidol, la levometromacina, clopromacina, la flufenacina. Los atípicos, clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol. Los eutimizantes, en forma rápida, tenemos al carbonato de litio y también dentro de los eutimizantes tenemos a la carbamazepina, oscarbamazepina, gabapentina, lamotrigina y topiramato. Estos tienen varios efectos adversos. Los que yo quiero señalarlos principalmente es los de la carbamazepina, que puede producir agranulocitosis, anemia plástica o incluso insuficiencia hepática, que comparte estas características con el ácido valproico. Es necesario tomar en cuenta esto en los pacientes que están tomando estos medicamentos. Yo tuve un paciente con anemia plástica por uso de ácido valproico. Y la lamotrigina, como les dije anteriormente, puede producir el síndrome de Stevens-Johnson.
Los ansiolíticos e hipnóticos, dentro de estos tenemos a las benzodiazepinas, comparten 4 características: ansiolítico, hipnótico, relajante muscular y anticonvulsivante. Las indicaciones: todo tipo de ansiedad, insomnio, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar 1 y 2, también en alteraciones como catatonía y acaticia. Se los clasifiquen de acuerdo también a varias clasificaciones. Se los puede clasificar en ansiolíticos e hipnóticos o también de acuerdo al tiempo de acción. Por ejemplo, los de acción intermedia están el lorazepam y el alprazolam, y los de acción prolongada el diazepam y el clonazepam. Otros medicamentos se los denomina los medicamentos Z. Dentro de estos está el solpidem, el saleplon y la sopiplona. Tienen una estructura molecular parecida a las benzodiazepinas. Estos no necesitan una receta especial. Los pueden conocer como el nombre de Cetix o Neogaival o Salepla. Hay que tener precaución con el uso de las benzodiazepinas cuando el paciente tiene abuso de sustancias, insuficiencia renal, insuficiencia hepática o está indicado en la miastenia gravis. Es necesario que el tratamiento con benzodiazepina sea corto, solamente durante 1 o 2 semanas. La tolerancia de los efectos ansiolíticos se refiere a que van a requerir un aumento de dosis. El paciente va a tener síndrome de abstinencia, sobre todo cuando existe una retirada rápida o cuando el tratamiento ha sido prolongado y en dosis elevadas. Por lo tanto, la reducción de benzodiazepinas debe realizarse de forma paulatina, casi el 25% cada semana. Los síntomas de abstinencia suelen darse con el uso de solpidem, saleplon o este tipo de medicamentos Z durante 1 a 4 días, no más. Dentro de los estimulantes, de forma rápida, señalamos a la anfetamina, al metilfenidato, la premolina. Estos se dan en pacientes con déficit de atención o en narcolepsia. Es necesario conocer que los estimulantes nos pueden dar riesgo de abuso y son muy adictivos. Y por último, los nootrópicos. Los nootrópicos son activadores cerebrales. Dentro de estos, los más comúnmente utilizados en nuestro medio son el donepezilo, la ribastimina y la memantina, sobre todo en pacientes que tienen demencia. También se utiliza vasodilatadores periféricos como el ginkgo biloba y la nimodipina. El ginkgo biloba, como algunos pacientes piensan que es un tratamiento natural, también empiezan a exceder su uso. Sin embargo, es necesario saber que esto se puede dar solamente durante 3 meses y que también estos tratamientos naturales tienen sus efectos secundarios. Otros agentes que se utilizan son la coenzima Q10, por ejemplo, para este tipo de eventos. Muchas gracias. En caso de que tengan alguna pregunta, estoy dispuesta a solventarla. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a pasar rápidamente a la sección de preguntas. Doctora, vamos a verificarlo en este momento en caso de que exista alguna duda o inquietud. Pero me parece que por el momento no tenemos inquietudes, doctora. Más bien, si de pronto tenemos alguna última indicación o algún mensaje final que nos pueda compartir, pues estamos gustosos de poder escuchar tal vez del último mensaje que nos pueda compartir, doctora. Por supuesto, que como personal médico tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros pensamos en prescribir un psicofármaco, tenemos que tener especial precaución en este tipo de tratamiento, porque como más o menos ustedes han visto en esta charla, que he tratado de resumirlo, pero he tratado de ponerles los efectos más importantes, notamos que no son efectos comunes como con los otros fármacos. Son efectos importantes y que pueden alterar la calidad de vida del paciente. Entonces, hay que tener especial cuidado al tratar un paciente con este tipo de medicamentos. También es importante conocer que la salud mental es muy, muy, muy necesario para el desarrollo de cualquier persona. Si todo nuestro organismo está actuando, está funcionando perfectamente y no tenemos salud mental, por supuesto que no va a funcionar nada. Por lo tanto, me imagino, es personal de salud que está en formación. Yo les recomiendo interesarse más por la salud mental, porque en nuestra formación como médicos casi no abordamos estos temas. Recién cuando hice mi posgrado ya en psiquiatría, es cuando yo me di cuenta de la importancia de la salud mental. Siempre preguntar a un paciente, cuando notemos algo raro en él, preguntarle, indagar,
ser más curiosos, tratar de estar siempre pendientes de cómo mira, de cómo se comporta durante la consulta. Eso es una clave importante. Y si yo estoy dudando en algo, remitirla al psicólogo, remitirla al psiquiatra, porque podemos prevenir muchas alteraciones importantes con este tipo de prevención. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por este último mensaje. Por acá nos dejan mensajes de felicitación. Evelyn Villegas nos dice excelente presentación. Por acá también Jackie nos dice buenas tardes. Creo que tengo... Haloperidol, ¿dice causa efecto hepático a corto plazo? Generalmente los antipsicóticos producen, como les dije anteriormente, alteraciones metabólicas importantes. A corto plazo el haloperidol, si nosotros estamos haciendo pruebas clínicas, yo les recomendaría hacer pruebas clínicas al inicio, antes de iniciar el tratamiento, como les dije, y también podemos hacer una prueba clínica de función hepática a los 3 meses para ver que no exista ninguna alteración. En caso de que me produzca alguna alteración, enseguida tengo que cambiar de antipsicótico, porque hay muchas alternativas, no solo el haloperidol, ¿no? También es importante tomar en cuenta cuando estamos nosotros ingiriendo un psicofármaco, que este puede tener alteraciones no solo en la parte metabólica, sino también en la parte motora, como les decía anteriormente, porque el haloperidol es uno de los que causa más alteraciones motoras. Entonces, si yo veo un paciente que tiene rigidez muscular o que empieza con mucha cialorrea, o un paciente o familiar incluso, o que tiene una disminución de la capacidad de respuesta. No sé si me hago entender. Es como que el paciente se queda o tiene un embotamiento afectivo, no puede responder rápidamente. Entonces, obvio, puedo cambiar a otro antipsicótico que no me va a producir este déficit cognitivo. Sí. No sé si respondí la pregunta. Muy bien, muchísimas gracias. Por acá sí nos pueden dejar en el chat si tienen alguna otra inquietud. Nos dicen, Margarita, buenas tardes. ¿El consumo excesivo de Paroten causa efectos adversos graves? Se refiere a la paroxetina. Bueno, la paroxetina, esto siempre, como les dije, es importante individualizar cada caso. La paroxetina se utiliza, y hay pacientes que utilizan varios años incluso. ¿Por qué? Porque va a depender del trastorno que esté cursando. Por ejemplo, hay pacientes que tienen trastornos de ansiedad, porque la paroxetina en sí es un antidepresivo, pero es un antidepresivo de la familia de los inhibidores de la recaptación de serotonina. Por lo tanto, es uno de los principales, o en el cuadro de elección de tratamiento para ansiedad, están primero los inhibidores de la recaptación de serotonina. También los podemos utilizar en ese tipo de pacientes. Pero cuando nosotros utilizamos durante, como les dije en la conferencia, en dosis adecuada y en un tiempo adecuado, y tengo un periodo de remisión, ahí intento la disminución del medicamento. Si es que él empieza otra vez a presentar la sintomatología, tengo que obviamente volver a dar el tratamiento. ¿Por qué? Hay algo que no les dije en la conferencia. Los psicofármacos no curan, es decir, no van a curar el trastorno que estamos tratando, sino vamos a aliviar los síntomas que están presentando los pacientes. Es igual que como en la hipertensión arterial o en la diabetes mellitus, nosotros no curamos la enfermedad, sino disminuimos las manifestaciones que pueden complicarnos estas enfermedades. Entonces, si es que el paciente se está beneficiando con el uso de paroxetina y cuando he intentado la retirada de la paroxetina vuelve el trastorno, obvio, debo mantener el tratamiento porque primero es la calidad de vida del paciente. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Por acá nos dejan mensajes de felicitación, como le comentaba. Jackie nos dice muchas gracias, muy buena ponencia. Y por acá tenemos la última pregunta de Katy Quispe. Nos dice, si tengo un paciente con Parkinson y sufre una convulsión, ¿qué medicamentos podría administrarlo? Bueno, tendríamos que ver por qué es la convulsión. Y si es en realidad un Parkinson, ya es prácticamente diagnosticado como tal, obvio.
hay un sinnúmero de medicamentos que podemos utilizar en este tipo de alteraciones, tipo anticonvulsivantes. Sin embargo, tenemos que tomar bien en cuenta por qué se produjo la convulsión. Si es un paciente que no ha tenido antecedentes de crisis convulsivas y él tenía más bien un diagnóstico de Parkinson y ha presentado una convulsión, tengo que pensar en alguna otra causa que puede ser la que me está produciendo esta convulsión. No sé si les dije, pero hay algunos medicamentos que disminuyen el umbral epiléptico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, tenemos que tener especial cuidado en pacientes que son epilépticos. ¿Por qué? Porque estos pueden llevar a que se produzcan crisis epilépticas con mayor facilidad. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Paulina, en nombre de toda la familia de Lenas Capacitaciones, gracias por haber compartido con nosotros, ha sido todo un gusto. De esta forma estamos cerrando la parte precisamente de sección de preguntas, agradecerle por haber estado con nosotros y bueno, pues abrir este quinto día de conferencias. Le mandamos un fuerte abrazo a la distancia, desearle los mejores éxitos en todas sus actividades y de esta forma pues nos estamos despidiendo, doctora Paulina. Muchas gracias por haber estado con nosotros y será hasta una próxima oportunidad, muy amable. A ustedes muchas gracias y muchas gracias por su atención también. Y bueno, pues de esta forma estamos llegando a la parte final de nuestra primera conferencia. Gracias a todos nuestros participantes. Nos quedamos en la transmisión en vivo también para Facebook, en donde nos encontramos en este momento enlazados para SEM de la Universidad Técnica de Ambato, Consejo Estudiantil de Medicina de la Universidad Técnica de Ambato. Gracias por estar con nosotros. Y nos tomamos nada más un minuto en lo que guardamos este video para sus repositorios virtuales. Las personas que están en la retransmisión le pueden dar clic y van a poder ya ver el siguiente video y ya está enlazada nuestra siguiente expositora, así que arrancamos dentro de muy poquito con nuestra siguiente charla. Muchas gracias y en un minuto estamos dando paso a nuestra siguiente ponencia.